Reciben un cordial saludo, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar ya con la parte práctica de Arduino mediante el uso de nuestro simulador Tinkercad. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una especie de carpeta donde voy a ir organizando los proyectos que hagamos para cada una de las unidades. Entonces, acá las carpetas se manejan como proyectos. Le damos acá crear proyecto. Me va a crear un proyecto con un nombre por defecto, le damos clic y con este engranaje puedo cambiarle el nombre. Le doy propiedades y aquí le vamos a poner, vamos a ver, propiedades y en el nombre le colocamos unidad 2. Entonces, todos los proyectos que trabajemos en esta unidad los vamos a ir guardando acá. Ahora le damos acá crear circuito. Y me abre, como ven, esta interfaz en donde ya podemos ir arrastrando los componentes. Por defecto me le coloca un nombre aleatorio al proyecto que yo podría cambiar. Entonces a este proyecto le vamos a poner, o este circuito más bien le vamos a poner, trabajando con salidas digitales. Es lo primero que vamos a aprender, cómo trabajar con las salidas digitales de nuestra placa Arduino Uno. Entonces, en la lista de componentes que tienen en esta barra a la derecha de su pantalla, pueden ver el Arduino Uno R3, que es el con el que vamos a trabajar. Entonces lo arrastramos hacia acá y él me lo agregaría. Entonces lo voy a mover, me lo puso muy a la izquierda. Entonces ahí tengo el Arduino Uno R3, que es con el que vamos a estar trabajando durante este ciclo. Entonces, en el material ya se explican los componentes de la placa Arduino Uno con detalle. Acá solo voy a hacer una breve descripción de los elementos más importantes. Entonces le voy a hacer aquí zoom a esto para explicarles cuáles son los componentes más importantes de la placa. Y vaya, acá tienen la conexión USB. Entonces, en esta conexión USB se coloca un cable de los de impresora, digamos, estos cables clásicos de impresor. Y a través de este puerto USB vamos a poder cargar los programas desde la computadora hacia el Arduino. Este puerto USB también sirve como alimentación de la placa. Si yo conecto la computadora al Arduino a través de este puerto, la computadora le estaría proporcionando 5 voltios como alimentación a mi placa Arduino. Luego por acá tengo un conector en el que sirve como alimentación, es decir, si yo no quiero que el Arduino esté conectado a una computadora porque ya tiene cargado el programa, entonces mediante este conector de acá puedo alimentar mi Arduino con 5 voltios. Luego este es un botón, el botón de reset, se permite reiniciar el programa para que vuelva a arrancar desde el inicio. Luego por acá abajo tengo algunos puertos que tienen que ver con la alimentación del Arduino. Y las cosas más importantes, por acá tengo los pines digitales del Arduino. Estos pines digitales pueden configurarse como entradas o como salidas. Y al ser digitales únicamente conocen dos estados. El estado en alto, digamos, es decir, 5 voltios o un 1 lógico. Y el estado bajo, que serían 0 voltios o 0 en lógica binaria. Entonces, digital únicamente dos estados o dos posibles valores, 0, 1. Eso es 5 voltios o 0 voltios. O lo podemos ver también como alto y bajo. Esos son sinónimos todos. Luego tenemos por acá entradas analógicas. Estas entradas analógicas son capaces de reconocer niveles continuos de voltaje desde 0 hasta 5 voltios. Como Arduino únicamente puede trabajar con valores digitales, existe un conversor análogo digital que convierte toda esa escala continua de 0 a 5 voltios a algunos valores discretos que por defecto van desde 0 hasta 1023. Entonces esa conversión analógico-digital se explica en el material y lo vamos a ver también más adelante en otros ejemplos. Entonces por el momento lo que nos van a interesar son estas entradas digitales. Por defecto Arduino no tiene salidas analógicas, es decir, tiene entradas analógicas
que detectan cambios de voltaje de 0 a 5 voltios, como les comentaba, pero salidas analógicas puras no tiene. Para simular estas salidas analógicas se ocupa esto que dice acá de PWM. Esto es modulación modulación por ancho de pulsos, sería la traducción. Entonces, esta modulación por ancho de pulsos lo que hace es simular una salida analógica. Es decir, vamos a poder simular una salida analógica entre 0 y 5 voltios mediante una escala que va de 0 a 255. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita lo que nos interesa es saber ocupar los puertos digitales. Es importante destacar que de estos puertos digitales, que en el caso de Arduino Uno son 14, numerados del 0 al 13, los primeros dos no los vamos a poder ocupar. Estos dos sirven para poder establecer la comunicación de Arduino con la computadora. Entonces, en general, vamos a procurar evitar ocupar el puerto 0 y el puerto 1 digitales. Luego hay un LED también en la placa. Este LED está conectado internamente al pin 13. Entonces, este LED ya tiene una resistencia interna con los que se suelen hacer programas de prueba. Entonces, cada vez que el LED se encienda es porque se está enviando un pulso, digamos, a el puerto número 13. Entonces, está conectado a ese puerto. Ahora, en este bloque de código, si me voy aquí a este botoncito de acá, podemos ver que por defecto Tinkercad me ofrece tres maneras de trabajar la codificación o la programación para el Arduino. Puedo trabajar con bloques, que es lo que está acá, es una especie de Scratch, este programa con el que uno va arrastrando bloques que ya tienen funcionalidades, que puede servir maravillosamente para enseñarle a alguien en su primer contacto con la programación, o para enseñarle a niños, por ejemplo. Esta parte de programación puede ser realmente útil, ¿verdad? Porque se arrastran bloques que encapsulan funcionalidad y que fácilmente se pueden hacer pequeñas aplicaciones de prueba. Entonces tenemos acá bloques referentes a salidas, referentes a entradas, referentes a control, referentes a funciones matemáticas. Es decir, ya tengo bloques que tienen funcionalidades específicas. En este curso nosotros vamos a trabajar exclusivamente con código. Entonces también Arduino me da la opción de bloques más texto para ir arrastrando los bloques y verificar cuál es el equivalente en código a lo que estamos haciendo con bloques. Nosotros en este curso, insisto, vamos a trabajar exclusivamente con código. Entonces me voy a texto, aquí me pregunta si estoy seguro porque voy a perder todos los bloques y tal, vea, y le doy que estoy segurísimo. Entonces aquí tengo ya texto. Este modo de trabajo es justamente como lo trabajaríamos en el IDE de Arduino, ¿vea? Directamente con el código. Entonces ya me carga un código de prueba acá que nos va a servir para explicar cuáles son los componentes fundamentales de un programa en Arduino. Entonces, hay tres secciones fundamentales de un programa en Arduino. Primero, la sección de declaración de variables globales. Estas variables globales son variables que se pueden utilizar en cualquier parte del programa y que deben de declararse en la parte de arriba. Esta sección es opcional. Si necesito tener variables globales, tendría que declararlas acá. Luego tengo una función llamada setup. Esta función setup no devuelve nada, devuelve vacío. Entonces, esta función se ejecuta una sola vez justo al arrancar el programa y se ocupa habitualmente para hacer configuraciones, ya sea para configurar puertos como entradas o como salidas, para inicializar variables globales. Esa sería como la utilidad más importante para establecer o para iniciar la comunicación serial con la computadora. También me puede servir esa función setup. Ahora, también hay otra función que se llama loop. Esta función loop se ejecuta en un bloque infinito justo después de terminar la ejecución de la función setup. Entonces, justo cuando acaba esto, comienza a ejecutarse la función loop de forma cíclica. Entonces, es decir, cada vez que finaliza la ejecución del código de la función, se vuelve a iniciar. Es
Es decir, está en un bucle infinito. Entonces ya nos da el ejemplo clásico de encender el pin 13, que es el LED que ya está integrado en la placa. Entonces veamos qué es lo que hace este programa. Si se fijan primero, con esta línea de acá se está configurando el pin 13 como salida. Entonces el pin 13 es un pin digital que se podría configurar como entrada o como salida. En este caso se está configurando como salida, ¿verdad? Porque ahí vamos a mandar el pulso que va a permitir encender el LED que está asociado a ese pin. Entonces, luego que se ha configurado el pin 13 como salida, en la función loop se hace lo siguiente. Con esta función digitalWrite estamos diciendo que al pin 13 se le debe poner en alto. Es decir, se le debe mandar, se le deben enviar 5 voltios para que se pueda encender el LED. Eso es lo que estoy haciendo acá. Poniendo en alto el pin 13 o enviándole un pulso de 5 voltios a ese pin 13. Luego, con la función delay se hace un pequeño retardo. El parámetro que se envía entre paréntesis es la cantidad de milisegundos que va a durar ese retardo o esa espera, digamos. Entonces aquí estoy especificando que sean 1000 milisegundos, es decir, es un segundo el que la placa estará detenida y que por tanto el LED va a estar en alto, ¿verdad? Va a estar encendido. Ahora que ya pasó este segundo, hacemos digitalWrite en ese mismo puerto 13, pero ahora le mandamos un low. O sea, estamos diciendo, quiero enviarle 0 voltios para que el LED se apague. Luego de apagar el LED, esperamos otros 1000 milisegundos, es decir, esperamos otro segundo y el programa se volvería a comenzar a ejecutar desde el inicio de la función loop. Entonces veámoslo ya en funcionamiento. Le doy iniciar simulación a esto. Pueden ver cómo este LED se apaga y enciende en periodos de un segundo. Entonces ahí está, en alto, espera un segundo, lo baja o espera un segundo y eso es lo que se repite cíclicamente. Esto es como el hola mundo de Arduino. Ahora, se está haciendo con el pin, con el LED que está conectado al pin 13. Sin embargo, yo también podría colocarlo con un LED en una breadboard. Hagamos esa configuración. Voy a detener la simulación antes de hacer cualquier cambio en el circuito. Vamos a cerrar el bloque de código y vamos a agregar una breadboard. Voy a hacer esto un poco más para acá para darle espacio a la breadboard y la agregamos. Vamos a ver, placa de pruebas pequeña, la ponemos por acá. Entonces fíjense cómo va la idea ahora. Vamos a colocar un LED. Entonces lo ponemos por aquí. Recuerden que ese LED tiene polaridad. La polaridad positiva es el ánodo, la polaridad negativa es el cátodo. Ahora necesito también una resistencia para de alguna manera regular la cantidad de corriente que le llega al LED y que no se me vaya a quemar, vea. El LED este no necesita ninguna resistencia extra porque ya tiene integrada una, pero los puertos como tal no tienen, ¿ve? Entonces tendría que colocarla externamente. ¿Qué valor de resistencia vamos a ocupar? Ese cálculo ya lo habíamos hecho en un video anterior. La idea es la siguiente. En el LED necesito 2 voltios para funcionar en promedio y una corriente de unos 15 miliamperios. Las salidas digitales del Arduino me proporcionan 5 voltios. Entonces, si esto necesita estar a 2 voltios, la resistencia que yo ponga debería tener 3 voltios de tensión. Entonces, en la calculadora colocaríamos los 5 voltios que me da los pines de Arduino, los pines digitales, menos los 2 voltios que necesito en el LED, es decir, eso me daría 3, y lo dividimos entre los 15 miliamperios, es decir, 15 por 10 a la menos 3, y esto me daría el valor de resistencia que debería ocupar. Entonces me da 200.
Les comentaba que no todos los valores de resistencia se pueden encontrar tan fácilmente en el mercado. Entonces, si me da 200, quizás la resistencia más común que se puede encontrar fácilmente en cualquier tienda sería la de 220. Entonces, con esa es la que vamos a estar trabajando, con resistencias de 220 para trabajar los LED. Entonces, agregamos la resistencia. Para no conectar tanto cable, lo voy a poner directamente a el tierra de la breadboard, ¿verdad? Todavía no lo he conectado al Arduino, pero iría del tierra de la breadboard a el cátodo de LED. Ahí estamos. Entonces voy a conectar el tierra desde acá. Se fijan aquí en el Arduino 1 tengo un puerto, un pin que dice GND. Entonces desde ahí lo voy a llevar a el tierra de la breadboard. Entonces lo conectaría acá y lo vamos a poner negro para no perdernos ahí con las referencias. Vaya, ya tenemos esto. Ahora nosotros generalmente habíamos conectado la pata positiva a el positivo de la fuente y el LED ya quedaba conectado directamente. En este caso, como va a ser Arduino el que va a decidir en qué momento encender o apagar el LED, lo que debería hacer es conectar la terminal positiva o la patilla positiva del LED a el pin 13 en este caso. Entonces, en lugar de conectarlo positivo va al pin 13 y Arduino va a decidir en qué momento enviarle los 5 voltios o en qué momento enviarle los 0 voltios, ¿verdad? Según cómo lo tengamos programado. Entonces desde acá saco la conexión y esto va para la pata positiva. Por ahí podría quedarme, lo voy a poner rojo del mismo color del LED por cuestión de orden. Entonces hasta este punto ya debería funcionar. Miren, es el negativo del LED va para la resistencia y la resistencia va para el tierra, ¿verdad? Y luego el positivo del LED está conectado al pin 13. Entonces iniciamos simulación y ahora debería encenderse también el LED. Entonces ahí está, enciende, un segundo se apaga, un segundo se enciende y así está justo al mismo ritmo que el LED que está conectado internamente ya al pin 13. Entonces este es nuestro hola mundo en Arduino y si se fijan está funcionando ya. Ahora hagamos un par de cambios, hagamos ya nuestro primer proyectito trabajando con puertos digitales. Vamos a hacer un pequeño semáforo en el que va a estar variando. Lo vamos a conectar a 3 pines digitales distintos y vamos a estar trabajando la modificación de los tiempos, digamos, o la sincronización de los tiempos con respecto a la luminosidad de los colores. Entonces detenemos la simulación y vamos a agregar 2 LED más. Aquí ponemos uno, aquí ponemos el otro. Entonces este sería rojo, este de en medio va a ser el amarillo, este otro va a ser el verde. Entonces ponemos resistencia siempre de 220, aquí las voy a copiar con control C y las pegamos con control V. Entonces voy de tierra a el negativo de cada uno de los LED. Este iría para acá. Entonces ahí pueden ver que ya lo tengo conectado. Voy a usar los puertos, el 13 conectado al rojo, el 12 conectado al amarillo y el 11 conectado al verde. Entonces vamos desde acá para el amarillo. Entonces por aquí más o menos y este para acá. Voy a poner el cable amarillo también para no perderme en la referencia. Entonces ahí tenemos ya el amarillo conectado al pin 12 y el verde lo vamos a conectar al pin 11. Entonces vamos por aquí y por acá. Entonces ahí tenemos ya eso. Vale, ahora que tenemos ya montado el circuito, vamos con la parte de programación. Entonces voy a configurar primero variables globales o constantes, más bien constantes con los puertos.
así como está, yo tengo que estar especificando el número de puerto en cada uno de estos. Entonces, para ese programa sencillo que teníamos al inicio, en el que se trabajaba únicamente con un pin, no había tanto problema, ¿vea? Si yo cambiaba, qué sé yo, del pin 12, del pin 13, perdón, al pin 6, tuve que haber cambiado aquí 6, 6 y 6, ¿vea? Entonces, para evitar esto, lo recomendable es definir como constantes en la parte superior del programa los pines a los que va a estar conectado cada uno de los componentes. Entonces coloco la palabra reservada const para especificar que es una constante, el tipo de dato que sería entero, y le vamos a poner LED-rojo. El rojo lo tenemos conectado al 13 y ponemos punto y coma. Es una buena práctica de programación las constantes declararlas con mayúscula para diferenciarlas a golpe de vista de las variables. Entonces colocaría const int LED-amarillo y este está conectado al pin 12 y const int LED-, el otro sería verde y el verde lo tenemos conectado al pin 11. Entonces ahora debería configurar esos tres pines como salidas. Entonces aquí iría LED-rojo, lo configuramos como salida y aquí vamos a copiar y pegar para evitarnos la fatiga, ¿eh? Y únicamente cambiamos. Aquí sería el amarillo, que es el 12, lo configuro como salida, y el verde, que es el 11, lo configuro también como salida. Ahora vamos a la función loop. Entonces, fíjense cómo van los tiempos. Vamos a querer que inicialmente el verde esté encendido durante 30 segundos, luego que el amarillo esté encendido durante 5 segundos y que el rojo esté encendido durante 25 segundos. Entonces, vamos a ver. Inicialmente, el verde, LED-verde, tiene que estar encendido, mientras que los otros dos deberían estar apagados. Entonces, el LED rojo lo apagamos, para eso le envío low. El LED amarillo también lo apagamos, enviamos low. Y esto debería permanecer así por 25 segundos. Este tiempo que está acá es un segundo, entonces quiero 25, sería 25 por esto. Lo voy a dejar así. No me gusta mucho cómo se ve, quizás, fíjense lo que voy a hacer. Declaro una constante entera a la que le voy a poner sec y va a ser igual a 1000. Entonces la cantidad de milisegundos en un segundo. Entonces acá para poner 25 segundos pongo 25 por sec. Es cuestión de estilo, pero es una buena práctica declarar esas constantes así. ¿Ves? Entonces esperamos 25 segundos. Ponemos retardo de 25 segundos. Entonces, ojo, es buena práctica también ir comentando el programa cuando se hacen cosas importantes que uno podría olvidar si yo reviso o yo sí abro este programa un par de meses después. Hay cosas que se me pudieron haber olvidado y esas cosas hay que marcarlas mediante comentarios. Es una excelente práctica de desarrollo de software ir comentando las piezas claves del programa. Entonces, ok, esperamos 25, no, aquí eran 30. Ojo, el verde iba a estar encendido 30 segundos. 30, ahí está. Vaya. Ahora, después que el verde esté encendido 30 segundos, debería encenderse el amarillo durante 5 segundos. Entonces, a ver, voy a borrar estas líneas de acá y copiamos estas otras para solo cambiarlas. Entonces, fíjense cómo va la idea. Ahora debe estar encendido únicamente el amarillo. Entonces, verde, low. Rojo, low. Amarillo lo quiero en alto, high.
y esperamos 5 segundos. Ok, ya tenemos esto de acá. Ahora pasan esos 5 segundos y ahora debería encenderse el rojo. Entonces copiamos esto. Ahora el verde lo queremos apagado, low. El rojo tiene que estar encendido, esto es high. El amarillo tiene que estar apagado, low. Y esperamos 25 segundos. Aquí quizás ahorita para hacer la prueba y no esperar tanto tiempo, lo vamos a escalar. Esto van a ser 3 segundos por el momento. Esto va a ser medio segundo. Y esto va a ser 2.5 segundos, solamente para hacer la prueba. Después vamos a dejar los tiempos que ya habíamos definido. Entonces automáticamente se guarda, no es necesario guardar aquí nada. Le vamos a dar iniciar simulación. Entonces vamos a ver, ahí está verde, amarillo, rojo. Verde, amarillo rapidito, rojo. Entonces ahí parece que está funcionando bien. Dejémoslo entonces con los tiempos que habíamos definido. Entonces detengo la simulación y en el código aquí eran 30, aquí eran 5 y aquí eran 25. Entonces ahora sí le damos iniciar simulación y ahora ya estarían los tiempos tal cual los programamos. Entonces aquí podemos ir viendo que nos coloca una especie de cronómetro, ¿verdad? Cuando llegue a los 30 segundos debería cambiar el amarillo. Entonces van ahorita 15, ahorita seguiría en verde hasta llegar a los 30 segundos en donde se apaga verde y rojo y se enciende únicamente amarillo. Entonces vamos a ver. Ahorita tiene que ser el cambio. Ahí está, amarillo durante 5 segundos, es decir, va a llegar hasta 35. Ok, ahora voy en rojo y ahí va a estar hasta el primer minuto. Entonces, si se fijan, nuestro primer programa ya está funcionando correctamente. El propósito de este primer programa es, primero, habituarnos al entorno de simulación y comenzar a trabajar con las salidas digitales. Entonces, estas salidas digitales, como les comentaba, únicamente conocen dos estados. Para ellos solo existen el 0 o el 1, o los 0 voltios y los 5 voltios, o alto y bajo. Entonces, en los siguientes videos vamos a seguir trabajando con la parte práctica ya de Arduino.